bienvenido a un programa más de Háblame de ti. Seguimos creciendo, seguimos compartiendo historias y seguimos llegando a más gente gracias a que tú nos has apoyado. Así que no dejes de apoyarnos, acuérdate de seguir el canal, pica la campanita, dale like al video, comparte y suscríbete para que esto llegue a más personas porque ese es el objetivo de este programa. Y el programa de hoy no se va a poder quedar atrás porque tengo una historia de vida increíble y no solamente una historia de vida increíble, un hombre increíble que ha impactado millones de vidas. Así que es para mí un placer y sin hacerte más rollo te voy a presentar a Elías Fermón. Hola, señorón, profesor, humano. ¿Cómo estás, Elías? Gracias, ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí contigo. Yo muy contenta de que hayas venido y haciendo un previo antes de empezar con toda tu vida, yo quiero contarle una anécdota a esta gente que nos está viendo, porque si yo hoy estoy haciendo esto y atreviéndome a hablar en público y que no me dé pena hablar y todo, es en una gran parte a ti. Okay. Y no sé si te acuerdas por qué, pero lo voy a decir. Durante la carrera teníamos como una especie de tesis, ¿no? Que teníamos tesinas semestrales, digamos, de tal forma. Y era mi primer semestre, yo veía a todo mundo súper nervioso y a los de segundo semestre haciendo sus presentaciones y todos, tirándoles fuertísimo con preguntas que los daban muchísimo para abajo. Entonces dijimos, al día siguiente nos tocaba presentar a los de primer semestre y estábamos muy nerviosos porque decimos, nos van a mandar a la fregada con nuestros temas, ¿no? Y en una de esas te acercaste a nosotros, al equipo de trabajo, éramos 3 chavas, y nos volteaste a ver y nos dijiste, a ver, yo sé que están muy nerviosas, pero párense enfrente. Primero, nadie más conoce el tema como ustedes. Y en segundo, se van a parar enfrente, van a sonreír de oreja a oreja, van a mirar a todos el público imaginándose que están desnudos y entre dientes van a decir, chinguen a su madre. Y a partir de ahí, se me quitó el miedo de hablar en público. Y fue desde el primer semestre de la carrera en donde yo me animé a eso. Y digo, finalmente hoy como coach no puedo tener miedo a hablar en público y hacer esto pues no me puede dar miedo. Entonces, gracias. Pues se cumplió el objetivo. Gracias. Pero ahora sí, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha tratado la vida en estos años? No me quejo. La verdad es que estoy muy contento y he crecido mucho en el ámbito personal y en el ámbito profesional también. Si yo te preguntara quién eres, ¿qué me contestarías? Todavía no lo sé. Así. ¿Y de lo que has descubierto hasta este momento? Pero hago muchas cosas que en realidad no sé si eso es lo que termine por definirme eventualmente, tal vez sí. Yo no creo que lo que hacemos nos define quiénes somos, pero sí la forma en la que lo hacemos. O la raíz o de donde partimos para hacerlo. Me gusta, sí. No, porque lo que yo hago, yo puedo hacer muchas cosas y hago muchas cosas, me considero multifuncional. Pero creo que nada de eso me define. Creo que lo que me define es de dónde parto para hacer todo esto. Entonces, ¿cuál es la raíz que te lleva a hacer todo lo? Ahorita platicamos de todo lo que haces, pero ¿cuál es esa raíz que hoy te lleva y te conecta con todo lo que tú haces? Qué buena pregunta. Nunca había tenido que llevarlo a un plano consciente de cuál es esa raíz. Quizá es la angustia que me ha generado ver a tanta gente con necesidad en el mundo y que quisiera yo abarcarlos a todos y quizá, pues no sé, educarlos, ayudarlos, etcétera, ¿no? O sea, ver de qué manera hacer llegar ayuda y hacerlos crecer. Entonces, la necesidad de ser apoyo para el mundo. Tal vez sí. ¿Y qué es todo eso que haces? Platícame un poquito, vamos a empezar a adentrarnos a todo eso que haces. Bueno, de entrada, profesionalmente hablando, soy protesista y ortesista. Hoy en día ya nos llamamos ortoprotecistas. Cambió el nombre. Cambió el nombre porque creamos, y bueno, yo fui parte de ese movimiento, actualmente funjo como consejero, el Colegio Mexicano de Protesistas y Ortesistas Profesionales, y allí decidimos precisamente cambiar la nomenclatura. Para quien no sepa, ¿qué es un ortoprotesista? Nosotros diseñamos y fabricamos, por llamarlo de manera coloquial, aparatos ortopédicos y prótesis para personas amputadas. Yo no me quedé allí, fui un poquito más allá, me especialicé en el área neurológica, atiendo a muchas personas con algún tipo de discapacidad neurológica o con algún tipo de problema neurológico que no necesariamente tiene que ser una discapacidad. Y posteriormente también he hecho alguna certificación
en esto mismo como ortoprotesista, pero desde el punto de vista veterinario. Entonces también atendemos También a animales. perritos y Sí, animales. Ok, eso es más nuevo. sí, eso es bastante más reciente. La anatomía es muy diferente, ¿no? Cambia mucho la anatomía de un ser humano Cambia a... mucho de un animal a otro, Tuviste que reactualizarte completamente con eso. totalmente. Pero está Sí, padre, porque entonces nunca dejas de crecer y nunca dejas de aprender. exactamente. Y la biomecánica, pues finalmente las fórmulas mecánicas siguen siendo las mismas, pero la aplicación es diferente. En nosotros que somos bípedos, nuestra columna es vertical y en los cuadrúpedos es Eso, horizontal, ya entonces las cambia cargas se todo. manejan diferente. Entonces sí tiene sus retos. ¿Y de dónde nace esta inquietud de dedicarte a la órtesis y prótesis? Fue totalmente fortuito. Son accidentes de la vida. El, yo estaba estudiando medicina y mi hermana era heptatleta, hacía heptatlón femenino como subcampeona nacional ahí en el CEDOM. Y en una competencia sufre una fractura y como parte de su tratamiento le ponen una ortesis o una férula que está diseñada para estabilizar fracturas. Es de compresión cilíndrica o circular y es de 2 valvas. Entonces, cuando yo vi esa ortesis, esa férula, me llamó tan poderosamente la atención que dije, al diablo a la medicina, esto es lo que yo quiero hacer en mi Y vida. botaste la carrera de Y boté la medicina. carrera de medicina y me cambié, sin pensarlo. De una u otra forma están conectados en el ámbito de la salud. Finalmente sí, son ciencias de la salud. ¿Qué te lleva a querer estudiar medicina? Yo cuando entré a sexto año o a A tercero tercero de de prepa. preparatoria, entré a área 2 porque la orientadora vocacional decía, que equivocada estaba la pobre mujer, pero decía que yo debería de ser ingeniero agrónomo. Y esa era mi idea. Dije, voy a hacer ingeniería agrónoma. Y de pronto comencé a ver a mi papá como médico y eventualmente me invitaba a sus cirugías. Yo iba ahí medio piratón a verlas y pues después dijo, a ver, acércate y lávate y empecé como segundo Como que sin querer ayudante queriendo, ¿no? Te dijo, vente, vámonos a la cirugía. y al mismo tiempo por esas épocas ingresé yo también como voluntario a Cruz Roja Mexicana. Como en ese entonces éramos socorristas, hoy en día ya tenemos un nivel de preparación bastante más interesante y ya somos técnicos en urgencias médicas o paramédicos. Y bueno, esa doble combinación de cuestiones de salud, mi papá como médico y yo en el área de De paramédico. trauma y de atención prehospitalaria, pues finalmente dije, no, el agro no va a ir conmigo y me metí al área de No la salud. comida del ser humano. Exactamente, exactamente. ¿Y fue a partir de ahí o en algún momento recuerdas que de niño haya llegado? Porque teniendo papá médico, seguramente siempre tuviste un acercamiento con la medicina. Sí, porque en la mesa, pues los temas de sobremesa eran las cirugías de mi papá y eran los casos clínicos que él comentaba con mi mamá y pues nosotros los escuchábamos y sí se va uno impregnando. Sin embargo, desde los 9 años tengo un hobby, por si no tuviera nada que hacer en la vida, ¿verdad? Yo recolecto, colecciono y de alguna manera también ayudo a clasificar insectos. Ok. Entonces ya estaba yo metidazo dentro del área de la biología finalmente, aunque sea de manera indirecta, pero Ujú. pues finalmente el rollo biológico ya lo traía, ¿no? Originalmente en mi planeación de carrera pues se iba a inclinar más hacia la parte botánica, que sería la agronomía, pero finalmente pues todo cambió dramáticamente de un de repente, como son las cosas en la vida, ¿no? Sí, la vida nos da sorpresas, No, sí, sorpresas nos da la vida. definitivo. Y en todo bueno, hace ratito cuando empezamos la conversación fuera de cámaras, te decía que de una u otra forma traes en la sangre la cuestión médica y tú me decías, no, soy adoptado. ¿Cómo está esa historia? O sea, porque finalmente siguiendo la historia de papá médico, involucrado a lo mejor no en la misma carrera, pero sí en el área médica, como Ujú. paramédico. Ahorita platicamos un poquito más de lo que has hecho este último año porque ha sido increíble y yo que lo he visto en redes sociales y la forma en la que publicas las cosas, pero ¿cómo está esta historia de una u otra forma te empapaste de la cuestión familiar y de esto del médico, pero cuéntame la historia de tu adopción? Ok.
Me enteré cuando tenía yo 18 años. ¿No? Es decir, no crecí yo sabiéndolo. A una edad muy complicada, entonces sí fue un trago muy difícil, pero al final del día eh, es como un cuento de hadas prácticamente. Si lo ves como externo, es hasta, podrías decir que hasta es difícil de creer. Resulta que siendo ginecobstetra, mi papá, pues resultan ser una pareja infértil. Y entonces, pues, empeñado en querer Tener hijos. tener familia, tener hijos, él hace la subespecialidad en infertilidad. Y hacen el tratamiento y tratamiento y tratamiento, bueno, lo que en los 60 eran los tratamientos y pues nada, nada funcionaba. Nosotros somos judíos de origen sefaradí, es decir, de origen español. Y entonces hablamos el judeo español, que es un español muy antiguo combinado con algunas palabras que incorporan el hebreo Y el latín, ¿no? y el latín y un poco del turco, que también, pues mi familia originalmente es de Turquía, ¿no? Pues nada, resulta que un buen día llega proveniente de otro país a México, un médico, ginecólogo, sefaradí. Y quiere conocer a una familia sefaradí en México para que le enseñe un poquito la comunidad y lo lleve a la sinagoga un viernes o lo lleve de paseo, alguna cosa. Coge la sección blanca, el directorio telefónico que se usaba en ese entonces, y el primer apellido que encuentra que le parece judío sefaradí es Arditi, y entonces le habla a mi abuelo por teléfono, y coincidentalmente eran del mismo pueblo, Ok. de Izmir, también de Turquía. Y entonces se conocen, empiezan a salir y en un momento dado se conoce con mi papá. Conoce la historia de la infertilidad y le dice, pues fíjate que en la ciudad de la cual yo vengo, tengo una pacientita que es una adolescente que va a ser madre soltera y va a dar al bebé en adopción. ¿Te interesa? Pues esta mujer viene a México, da a luz aquí en México, mi padre es el que atiende el parto, ella se regresa a la ciudad de la cual provino en el extranjero y yo me quedo aquí. Sí, parece un cuento de hadas. Definitivamente. Y bueno, pues en un principio el shock, ¿no? Y posteriormente dije, no, no, o sea, ellos me buscaron. Ellos buscaron tener familia y finalmente, pues, una madre soltera, en un enorme acto de amor, en lugar de abortar, viene a otro país con un idioma distinto al suyo, con gente desconocida porque llegó sola, da a Pero luz llega aquí gracias al otro doctor. al O sea, otro doctor, ok. exacto. Da a luz, deja un bebé aquí en México encargado a un doctor que lo va a entregar a otra familia, que ella no supo que el doctor era la familia finalmente, y esta otra familia me recoge con todo el amor que me pudo haber entregado, ¿no? Bendito sea Entonces, el destino, porque si no, nunca te hubiéramos conocido. Hubieras nacido en Turquía y ahí te hubieras quedado toda la vida. O no sabemos qué hubiera pasado con tu quién vida, sabe. ¿no? Pero sí son cosas de la vida que yo en lo personal, o escuchando esta historia, yo no la conocía. Yo no conocía esta historia. Y escuchándola sí me llena de emoción porque me encanta el haber podido cruzar mi camino con el tuyo y el que hayas marcado tanto mi vida y la de muchos, de muchas formas. A mí me llena de emoción escucharla. Así que gracias por compartirla. Encantado. Y entonces te enteras de esto, pero agradeces, o sea, fue un shock, sigues tu vida y agradeces. ¿Qué mensaje? Vamos a hacer un mensaje intermedio. Normalmente mandamos los mensajes al final, pero vamos a hacer un mensaje intermedio. ¿Qué mensaje podrías mandarle a esa gente que hoy se está enterando que su familia no es su familia biológica? Uf, es muy difícil porque hay muchos sentimientos encontrados. Lo primero que vino a mi mente a esa edad, a los 18 años, toda rebeldía, pues es que me sentía traicionado. O sea, me ocultaste algo tan importante para mí toda mi vida. Finalmente, con el tiempo entendí que era una cuestión de protección, que hoy que soy padre, pues ya lo veo con un punto de vista muy diferente a como lo tomé en esos momentos cuando era yo adolescente. Pero yo creo que es de las mejores noticias que he recibido en mi vida, porque de verdad me hace ver que mis papás no biológicos buscaron
tener familia. No fui fortuito, no fui como que, ay, Sí, no fue de ahí me lo encontré, me lo o ahí encontré. se me escapó la pastilla, ¿no? Exactamente, fue un error. O, bueno, pues la presión familiar, hay que tener familia. Sí, ellos me buscaron y de verdad hicieron grandes Y sacrificios. se nota el amor con el que Y, fuiste criado, no, ¿no? bueno. Sí, definitivamente. ¿Y tu hermana Mi también es hermana también adoptada? es adoptada, sí, en otras circunstancias, Pero también, o sea, pero sí, no lograron tus papás consolidar esa parte finalmente de la no. fertilidad. Afortunadamente, porque vaya, no sé qué hubiera pasado en mi vida si yo hubiera sido un hijo no biológico y hubiera yo tenido un hermano biológico, ¿no? Quizás eso lo Entonces, tenías un poquito más fuerte. sí, tal vez. Más resiliencia. A lo mejor, ¿no? Y Sí. finalmente, muchas veces en primera impresión la gente puede verte y eres muy alto, entonces puede ser muy imponente y así. Y creo que dentro de toda esa imponencia y esa fortaleza y tu cuerpo grandote, no existe un ser más humano que tú. Hombre, ¿Y por qué lo digo? Justo voy al tema de este último año, ¿no? Tú mejor que nadie sabes, o eres de los que más personas saben cómo ha afectado la pandemia a México. Y quizá al mundo, pero has tenido contacto directo con la pandemia en México porque tuviste, no voy a decir la oportunidad, tomaste la elección de salir a la calle a auxiliar a la gente dentro de la Cruz Roja. Cuéntame un poco cómo recibes la noticia del COVID, cómo decides involucrarte en este equipo y empiezas a hacer esto por la gente. ay, duro. El principios del 2020 ya escuchábamos sobre la pandemia en diferentes partes del mundo y el típico síndrome del aquí no va a llegar, ¿no? A Sí, nunca nosotros no nos lo nos va a veíamos muy pasar, ¿no? lejano. Va a ser muy remoto. Posteriormente vino el caso cero, el primer caso que tuvimos aquí en México, y entonces sí ya nos empezamos a alarmar y sentimos que como institución, Cruz Roja, entre otras cosas, porque Cruz Roja hace muchas cosas, pero entre otras cosas se dedica a la cuestión de la atención prehospitalaria. No es lo único que hacemos, lo que pasa es que la gente nos ubica por la ambulancia, pero hay Claro. muchas otras áreas dentro de la Cruz Roja. Y quienes estábamos en el área de atención prehospitalaria dijimos, esto viene duro, aunque nos están queriendo decir que salgan y abrácense y no pasa nada, No esto es viene cualquier duro cosa. y no estamos preparados. Nos va a agarrar con los calzones abajo. ¿Sí? Uno de mis compañeros dirige una de las áreas de biología de la UNAM y estaba en la oficina de junto a las suyas, se estaban llevando a cabo todas las reuniones para los preparativos en la UNAM. Entonces él tenía acceso a todo eso y lo escuchaba y pues nos asustaba más cada vez. Entonces nos dimos a la tarea de leer todo artículo que llegara a nuestras manos o todo lo que pudiéramos encontrar en internet como artículo científico de revista indexada seria. Pues lo empezamos a revisar, a leer y finalmente configuramos un grupo de 8 personas a la cual nos autodenominamos la Comisión COVID y fuimos quienes pusimos las reglas del juego en cuanto a la bioseguridad en la Cruz Roja finalmente. Hoy por hoy los sistemas de descontaminación que se utilizan son los nuestros, son los que impusimos nosotros. Modificamos porque cuando comenzamos con esta tarea utilizábamos el método de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que era el método de las 3 cubetas, que era una cubeta con agua jabonosa, una cubeta con cloro y una cubeta con agua. Y con eso trapeábamos las unidades por dentro. Pero finalmente el cloro deja residuo y afecta a los pulmones y a las vías respiratorias. Y pues como era un líquido, no penetra en todos los rincones de la ambulancia, ¿no? De un vehículo de emergencia, porque en ese entonces todavía utilizábamos esas cámaras de aislamiento para el transporte o el traslado de los pacientes. Eso hablando muy al principio de la pandemia. Sí, súper al principio, en marzo, abril tal vez. Y finalmente, mi lado de ortesista y protesista que
pues conlleva mucho de utilizar tu imaginación y tener acceso a materiales y Creatividad, ¿no? herramientas y ser creativo. Pues entre los artículos que leíamos veíamos que era mucho mejor trasladar a los pacientes con COVID en posición de Fowler o semisentados. Y esa cámara de aislamiento no permitía esa posición. Tenían que estar acostados. Tenían que estar acostados en decúbito prono, ¿no? Y, y nada, pues resulta que, no, supino. Y resulta que dije, no, a volar con esto. Y en acrílico fabriqué unas medias cámaras de aislamiento, digamos que cubrían de la cintura para arriba, que al final del día la cintura y las extremidades inferiores, pues en nada nos afectaba que estuvieran expuestas, lo que nos importaba era el aspecto respiratorio. Y les puse unos accesos para guantes y un ventilador de computadora, entonces... Como las cámaras en donde meten a los bebés recién nacidos, técnicamente ¿no? Sí, casi una incubadora. Incubador. Y les puse un ventiladorcito como de computadora, literalmente, lo enchufábamos y luego eventualmente lo conecté a una batería portátil para podernos bajar a entregarlo en el hospital. Y eso me generaba un flujo laminar, entonces el paciente no se sentía encerrado realmente, ¿no? Y como era una vitrina Sí, de por sí ya era traumático que escucharan "tengo COVID", ajá, como sí, para que aparte todavía, enciérrate y no y quiero al saber nada del mundo. principio, cuando los metíamos en esta cámara, sí nos volteaban a ver con cara de veras, ¿te puedo matar? O sea, tan peligroso soy que me tienes que aislar, y era terrible. Pero teníamos miedo también, no sabíamos. Sí, es lo que te iba a preguntar, o sea, No sabíamos bien ustedes bien. no sabían a qué se enfrentaban No. y finalmente están preparados como a todo, pero no a eso, porque nadie te dice cómo prepararte para una pandemia. No, lo único fue leer. Pero emocionalmente, ¿cómo reaccionaron? Yo creo que las emociones fueron justo lo que nos llevaron a tomar estas decisiones, porque como voluntarios, pues no estábamos obligados a hacerlo, por No, porque supuesto. aparte es todo voluntario. Eso es De hecho, esta comisión, sí, efectivamente, esta comisión está configurada por gente remunerada y gente voluntaria. Y pues todos los voluntarios volaron. Solamente quedamos nosotros. No había más voluntarios en la Cruz Roja más que nosotros. ¿Y por qué nos quedamos? Pues porque mis compañeros son mi familia extendida, ¿no? No, y porque llevas 34 años, ¿sí? 34 estoy bien. 34 años como 34 voluntario años cumplo. como voluntario en la Cruz Roja. O sea, ya también creo que para muchos el miedo pudo haber hecho, me quito la camiseta y me cuido en mi casa. Sí. Pero tú fuiste uno de los que se quedó con la camisa tatuada y dije, no, yo, y aparte que por la necesidad de hacer algo por tu país y tu gente, ¿no? Seguro. Y también pensando en mis compañeros que son remunerados, y dije, yo hago la guardia nocturna de viernes en la noche. Ese es el turno nocturno A. Pero si yo fuese remunerado, si yo cubriera el turno nocturno A como voluntario, mi guardia sería lunes, miércoles y viernes de toda la noche, de 8 a 8. Yo nada más voy los viernes, pues no puedo ir más días, ¿no? Y entonces dije, pues mis compañeros remunerados, por lo menos una noche, se van a bajar de este horror y nosotros somos los que nos vamos a exponer, ¿no? Entonces, para ayudarles también a ellos a bajar la carga viral y a bajar la carga emocional. Sí, la viral seguramente, y no dudo que varios hayan salido contagiados, tú entre varios, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para ti sabiendo de primera mano, porque te enfrentabas cara a cara con el COVID cada semana y tenías contacto y seguramente perdiste varios pacientes en el trayecto y no quiero ni hablar de los números, pero ¿cómo fue para ti no solo tratar el COVID, sino vivir el COVID, porque tuviste COVID? ¿Cómo te fue a ti con esa historia? Ay, fue de susto porque yo sí, viendo a los pacientes, ya para cuando llaman a la ambulancia y llegamos nosotros es porque las cosas ya están muy delicadas, ¿no? Llegas a la casa del paciente con COVID y muchas veces escuchas a los familiares decir que el COVID no existe y ahí está el paciente con COVID, ¿no? Y grave. O te los encuentras respirando como cuando sacas a un pez del agua y está con sed de aire, o más bien con sed de agua, básicamente, de esa manera, ¿no? Y saturando bien bajito y con una frecuencia cardíaca súper alta. Decías, no, pues no la va a librar, ¿no? O sea, no veo cómo la vaya a librar. Sí, ustedes ya teniendo la experiencia ya sabían como cuál podía librarla y cuál no. Entonces ayudábamos a liberar un poquitín la angustia aplicando buprenorfina o morfina, y entonces eso
seguían relajaba. desaturando, seguían respirando muy mal, pero ya no tenían ese dolor intercostal, ese dolor abdominal y esa angustia, ¿no? Y tan es así que los veía uno, ya me siento bien, Mejor. ya, Sí. ya no me lleves al hospital, ¿no? Decías, "Puta, ¿cómo no?" O sea, No, y ustedes con la angustia porque sabían que eso solamente calmaba tantito, no era algo que iba a exactamente, mejorarlo por exactamente. completo. Yo creo que 90 o más por ciento de las personas que trasladábamos al hospital fallecían ¿En el hospital o en la en el ambulancia? hospital. Pocos fallecieron en la ambulancia, pero casi todos fallecieron en el hospital. Y eso nos decía, eso muy frustrante, por supuesto, pero eso nos decía en qué momento, o sea, nos hacía más bien preguntarnos, ¿por qué la gente espera tanto tiempo para llamar a la ambulancia? Y después llegábamos a los hospitales y los hospitales saturados. Teníamos que esperar con el paciente a bordo de la ambulancia, si nos iba bien 2 horas, Wow. pero llegamos a esperar nosotros hasta Y 9 horas. al hospital al que fuera más cercano. No existe una instancia del gobierno de la ciudad para los servicios de emergencia que se llama Centro Regulador de Urgencias. Entonces, cada vez que yo voy a trasladar a un paciente de lo que tenga, ya sea por causa Sí, sí, sí. clínica, por traumática o por COVID, tengo que notificar a este centro regulador y pasar todos los datos, su edad, su CURP, inclusive por ridículo que parezca, sus constantes vitales, sus lesiones aparentes o Todos la los datos causa clínica, clínicos. todos los datos. Y ellos me asignan el hospital. Ok. Me dicen, proceda con su paciente. Y puedo estar, ¿qué te gusta? Atrás de la Villa de Guadalupe y me mandan al Belisario Domínguez. Ah, sí, tanto así. Yo Y pensé a que era como Tláhuac. más cercanito y así. No, es a donde haya la especialidad o a donde haya lugar. Y de pronto estás metido en un traje de estos de malvavisco, o el Tyvek, Monster Inc. sí, como de niño Michelin, ¿no? Y, y llegas al hospital y ves que hay otras 4 ambulancias adelante y que está saturado y que tienes que esperar a que alguien se muera para que te den su cama de ese tamaño. Y te esperas 2, 4, 6, hasta 9 horas llegamos a esperar. No puedes ni hacer pipí porque estás Claro. metido en el En el traje. No hay forma de que vayas al baño. No, y aparte tienes que mantener la calma porque tienes que mantener a tu paciente calmado, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, la angustia que se viviera dura, ¿no? Y de pronto te enfrentas a un diagnóstico Propio. propio de positivo y te pones el oxímetro y empiezas a ver cómo vas desaturando y ya te conseguiste un tanque de oxígeno o un concentrador de oxígeno y ves a tus compañeros de la Cruz Roja que van a tu casa y que empiezan a instalar cosas y todos traen cara de seriedad o de Porque te angustia. conocen aparte. Entonces, la verdad sí fue muy... Esa fue la segunda vez que te dio, porque si no me equivoco, te dieron 2 veces, una que te dio muy leve, La primera sí fue casi inadvertida o prácticamente gripita. inadvertida, técnicamente sí. Y la segunda fue la segunda sí sustote, fue- donde tuvieron la que segunda instalar sí este fue- semi-hospital en tu casa. Sí, casi, casi. Y yo creo que lo que me mantuvo cuerdo, porque sí llegó un momento en que estaba yo muy asustado en realidad, pero lo que me mantuvo cuerdo fue que dentro de las cuestiones clínicas que tiene el COVID es que hay un momento en que ya se genera nubosidad mental. Entonces yo empecé a perder un poquito La la realidad. noción de lo que estaba realmente sucediendo. ¿No te asustó más eso? No estaba yo consciente estaba yo Bueno, sí es cierto. despierto, pero no estaba yo consciente ni de lo que estaba pasando al 100, ni de la gravedad de lo que estaba Y estabas en un sucediendo. cuartito y tu familia, porque tu Yo estaba esposa en y mi tus hijas en otro recámara lado. y mis hijas se fueron a vivir a casa de mi suegra y mi esposa, Fenia, Saludos a Fenia, que se, también fue maestra, se quedó a vivir en el estudio para poder estar cerca de mí en pendiente caso de de lo que se que requería. yo necesitara algo, ¿no? Sí, Qué fuerte. sí. Y cuéntame lo que pasó después. Porque si no fuera suficiente quiero que escuchen esto, porque si no fuera suficiente con enfrentarte al COVID cada semana, salvando vidas, perdiendo quizá otras, pero haciendo lo mayor posible por apoyar al universo, por apoyar al mundo, por ser esa persona que quiere marcar una diferencia, como creo que siempre lo ha sido, saliendo de tu diagnóstico de COVID, vas y te haces los estudios pertinentes para ver si ya estaba todo bien. ¿Y qué pasa? Pues nada, voy a la tomografía para ver en qué condición estaban mis pulmones porque tenía todavía
fatiga, me costaba trabajo respirar, dolor pleural, a la fecha lo sigo teniendo el dolor pleural, de hecho. Y cuando me están haciendo la tomografía y llegan a la parte inferior de los pulmones, siempre se asoma un cachito del abdomen. Y entonces ahí me dice el radiólogo, oye Elías, estoy viendo algo que no me gusta en tu abdomen, me voy a seguir. Y esto fue a principios de diciembre, mediados de diciembre, el 16 de diciembre. Entonces siguen haciendo cortes en mi abdomen y al final me dice, sabes, tienes un enorme quiste en tu abdomen, pero no sabemos si es dependiente del páncreas o del intestino o del riñón izquierdo, ¿no? Y bueno, pues es momento entonces de hacer una resonancia para ver de qué depende, ¿no? Digo, y no importa de qué dependa, porque al final del día va a ser Igual, quirúrgico. sí, Un, igual lo un tienen que enorme sacar. quiste, pues hay que sacarlo, no hay escapatoria. Para ese momento enorme no sabías las medidas, solo sabías que era enorme. Ya medio me habían dicho las medidas y la verdad es que sí, aún viendo las placas y las imágenes, no me la creí. Sí, sí dije, es demasiado, ¿no? Sí. Y entonces cuando voy a la resonancia, pues persiste el diagnóstico de un enorme quiste, pero lo cambian o lo modifican por quiste tumoral. Y lo que resultó frustrante es que seguimos sin saber si depende del páncreas, del intestino o del riñón. Sin importar que lo único que cambió realmente es Es que ahora la era urgencia. canceroso. Ya ahora era maligno, entonces Claro. había que entrar y sacarlo rápidamente. ¿Por qué? Porque con el diagnóstico inicial de quiste yo dije, pues me voy a esperar a que tenga yo mi esquema de vacunación, porque por parte de la Cruz Roja, por ser Te vacunan elemento, antes. sí, nos vacunaron casi desde el principio. Dije, pues me voy a esperar a tener las vacunas y cuando termine mi tema de la vacunación, entonces Me voy opero. y me opero, ¿no? No, pues no hubo chance. No había forma. No hubo manera. Entonces me operan a principios de enero, mediados de enero, y pues resultó ser un quiste que medía 30 por 20 por 17 centímetros. Tuvieron que quitar el riñón izquierdo, pues ahí estaba el tumor. Ahí ya supieron, ya se Ahí acabó. ya supieron que era el riñón finalmente, pero sí hicieron la incisión en línea media en lugar de hacerla lateral porque no sabían de dónde estaba, ¿no? Y es más, se inclinaban mucho que estuviera en el páncreas, afortunadamente no. Y bueno, al final del día fue una pieza que entre quiste, riñón, tumor, pesó más de 4 kilos. Tuviste un bebé sin estar embarazada. Sí, técnicamente hablando, pero eso me dejó planito, entonces. Podríamos decir que el COVID me salvó la vida. Gracias a las secuelas del COVID que me hice la tomografía fue que diagnosticamos Sí, esto. si no, quizá no hubiera seguido pensando que estabas gordito en lugar de que tú Sí, tenías. porque sí subí mucho de peso, porque dejé de fumar. El estrés Ok. me llevó a fumar y después dije, no, esto no está padre. Y dejé de fumar de un día para el otro, pero Pero empezó a subir de peso. pues me colgué de las harinas y de los azúcares y Claro. ¡pum! Voy para arriba. Y luego empecé a bajar de peso, pero cuando llegó un momento en que pues yo nada más veía mi barriga y decía, no, pues sigo gordito, ¿no? Pero bueno, Nunca lo imaginé. ahora sí que gracias al COVID Sí. te seguimos teniendo aquí con vida. Y 3 semanas después de la cirugía, ya estaba yo nuevamente haciendo mi guardia en la Cruz Roja, en la Qué ambulancia. valiente. No, Qué valiente. no, era esa necesidad de... Y esto que acabamos de subir. platicar, todo esto, es solo una parte de cómo marcas la vida de la gente, ¿no? La segunda ya la había mencionado, pero es tu parte de maestro, de ser profesor, de la docencia y todo eso, que es otra forma de marcar la vida de la gente. Antes de empezar la entrevista me decías, no sé si para bien o para mal. Sí, Yo creo que para la mayoría para bien, aunque sí tengo que decir que era un profesor bastante estricto y que daba un poco de miedo, pero creo que eso nos dejó mucha disciplina a sus alumnos. Así que, ¿cómo empezaste en la parte de la docencia? estaba yo como estudiante en el Instituto Nacional de Rehabilitación, cursando la materia de biomecánica. Y resulta que el profesor se equivoca en una fórmula y lo corrijo y no le gustó. Y entonces al final de la clase me dice, a ver, Fermón, resuelva usted este problema. Es un problema que llevo yo algunos meses dándole la vuelta y no he obtenido el resultado. Así como en 15 minutos estaba el resultado del problema.
Nada más lo vi mover la cabeza, se dio la vuelta y se fue. Yo dije, hijos. Le Pero qué pisé su ego. necesidad, Le exacto, pisé dije, su qué ego sin necesidad querer. tuve de hacer esto, no me pude haber quedado callado. Y luego aquí, o sea, me van a echar. Por menos que eso, yo había visto compañeros que les habían dicho que Ujú. muchas gracias y se fueron, ¿no? Horas más tarde estaba yo en otra materia y entró una secretaria de la dirección al salón y le pidió al profesor que me dejara salir. Y ya Y ya. empecé, el sudor me goteaba por los dedos. Y cuando Ya voy valió. llegando a la dirección académica del instituto, ahí estaba la directora de la dirección académica de enseñanza y investigación y este doctor. Y dije, ya, pues entré viendo al piso y pidiendo perdón ante todo, ¿no? Perdón, perdón, no vuelve a suceder. No, 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 Fermón, sí. Lo que pasa es que, fíjese que el doctor, profesor, pues tomó la materia porque no nos quedó de otra y él buenamente aceptó tomarla, pero él tiene otras Pero ocupaciones no es su aquí y fuerte. no es lo suyo y dice que está usted muy bien capacitado y que pues que lo hagamos fuerte y entonces pues lo vamos a apoyar y nos gustaría que usted tomara la materia. Dando clases al mismo tiempo que las estaba tomando. Impartiéndole la clase a mis compañeros al mismo tiempo que yo estaba cursando la materia. Bueno, ya se pasó con 10. Pues sí. Y de ahí al siguiente año me aumentaron otra materia para darle clase a los chicos que estudiaban fisioterapia también. Después me llaman del Hospital ABC y ahí estuve 10 años dando clase en la En el Escuela de ABC. Fisioterapia del ABC, incluyendo, pues ahí es donde empecé a trabajar ya venía yo trabajando anteriormente, pero ahí fue donde ya formalmente comencé a trabajar con cadáver en la materia de anatomía Ok. y pues 10 años estuve trabajando allí. Después me reincorporo al Instituto Nacional de Rehabilitación y posteriormente empiezo a trabajar en la Universidad del Valle de México. Eh, Hace 4 años me llaman de la UNAM y me mandan un mapa curricular de una nueva carrera para que yo lo revise. Y ahí veo que la UNAM tiene intenciones de abrir la carrera de ortesista y protesista, que dicho sea de paso, hace 4 años ya llevaba 10 años de haber sido cerrada por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ya no se estaban formando en México. O sea, ya no había carrera de Ya no órtesis y había prótesis. carrera de prótesis y órtesis, ya no existía la licenciatura, ya no había más, y ninguna otra escuela la tenía en todo el país. Uh, Y entonces la UNAM dice, nosotros la vamos a abrir. Y me mandan el mapa curricular. Yo en ese momento estaba haciendo la maestría en educación basada en competencias y entonces sí vi varios defectos, varias fallas en ese mapa curricular, empecé yo a corregírselas. Finalmente de la currícula académica empezamos a quitar materias y a poner otras porque dije, esto es lo que yo hubiera estudiado en 1970, hoy no, hoy me gustaría esto y hay esto. cosas diferentes. Y terminé involucrándome importantemente en el desarrollo de todo el plan de estudios. Tan es así que llegó un momento en que no sabíamos si nominarla como licenciatura o como ingeniería. Nos despejaron las dudas los ingenieros, dijeron si le meten estas otras dos materias que están dentro del área de matemática, Es ingeniería. es ingeniería. Dijimos, no, son materias que no les van a servir para nada en su vida profesional, no necesitamos que sean ingenieros, pero sí es una carrera que cuando yo la estudié en el Instituto Nacional de Rehabilitación era 4 años, hoy es de 5 años. Y está en marcha la carrera en la UNAM ahorita. Ya tiene 2 años, perdón, que inició la licenciatura. ¿Estás dando clases ahí? Sí, está en la ENES Juriquilla, está en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Querétaro, en Juriquilla, y ahí soy docente con 2 materias. ¿Y es en la única en donde estás dando clases ahorita o sigues en VM? Ahorita, no, Ya VM ya no. no, ya no. Ya por siempre, Ya, por muchas siempre gracias. responsable de lo que se ha cultivado y acabo. Sí. Pues qué padre y qué padre escuchar que has hecho esto y sigues haciendo más por la educación, por la gente, por la vida, por México, porque son huellas. El otro escuchaba así de, si ya estamos de paso por esta vida, pues dejemos huellas bonitas, ¿no? Seguro, sí. Y hay otra frase que me gusta mucho que creo que está muy ad hoc a ti, que dice, no
no importa cuán largo sea el camino, quien pisa fuerte deja huella. Y creo que queda muy, o en lo personal, yo siento mucho que queda contigo, ¿no? Porque puedes dar una clase un semestre o puedes dar 3 semestres seguidos, pero desde la primera clase la huella ya está dejada. Gracias. Y yo me siento muy afortunada de haber coincidido en esta vida contigo y de que hayas dejado la huella que dejaste en mí, que sé que dejaste en mis compañeros también, y que seguro has dejado en millones de personas, en las personas de las vidas que salvaste, y le puedo agradecer a la vida porque hoy estás vivo todavía. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, Elías. Gracias por compartirnos un pedacito de tu vida. Gracias por traerme, gracias por tenerme y pues, ¿qué te puedo yo decir? Aquí seguimos. Muy bien. Y antes de cerrar, ya para cerrar el programa, tenemos una mini tradición en Háblame de ti y consta de agradecer. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es la base de la abundancia y creo que hoy en estas épocas de crisis, en donde todos hemos tenido pérdidas, en donde todos hemos tenido duelos, creo que es importante que todos los días nos demos la oportunidad de agradecer. Entonces, ¿por qué te sentirías hoy tú agradecido? Fíjate qué curioso. Tengo una amiga de la prepa que también es mi amiga en Facebook y se hizo muy espiritual ella, lo cual me encanta. Y siempre sube post de hoy agradezco por la amistad, tú que agradeces. Hoy agradezco por el trabajo, tú que agradeces. Hoy agradezco por la música, tú que agradeces. Y terminando mi segunda ronda no es cierto, no fue en el COVID, fue después de la cirugía. Cuando salgo de la cirugía, de los primeros posts que leí cuando empecé a abrir otra vez Facebook fue el suyo. Algo decía, agradezco por X, tú que agradeces. Y creo que sinceramente sería la misma respuesta. Agradezco todo. Agradezco por todo, lo bueno y lo malo, por todo. Pues me gusta y hoy me voy a unir a tu agradecimiento. Y hoy yo también agradezco por todo. Por lo bueno, por lo malo, por lo que tengo, por lo que no tengo, por quién soy, por quién no soy. Y por eso hoy me siento agradecida y te voy a invitar, tomando la frase de tu amiga, hoy tú, ¿por qué estás agradecido? ¿Tú qué agradeces hoy? ¿Tú qué sientes hoy por la vida y qué tienes que agradecer para que hoy tu mundo vuelva a florecer de abundancia y te puedas empezar a sentir pleno? Porque siempre hay una buena oportunidad para agradecer. Así que gracias, Elías, una vez más. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por escucharnos, gracias a ti por vernos, por leernos. Voy a compartir las redes sociales de Elías para que, pues, si pueden, ahí vayan viendo lo que va haciendo. Y también voy a compartir mis redes sociales por aquí. Síganos, recuerda darle like al video, compártenos, suscríbete, nos ayudas muchísimo y a ti no te cuesta absolutamente nada. Sigue escuchando historias poderosas de vida, inspírate con la vida de otras personas porque lo único que nos hace más fuertes en esta vida es tener a otros igual de fuertes a nuestro lado. Así que gracias una vez más por vernos, gracias Estudio Satélite por las instalaciones, gracias al equipo, gracias Mario, gracias Edwin por siempre estar conmigo. Y pues te recuerdo que esto fue Háblame de ti, mi nombre es Miriam Berkovich, prende tu luz, ama tu locura y abraza tu autenticidad momento a momento porque este es el único momento que tenemos. Nos vemos el próximo jueves.